Bien, pues Derek Cook, esa es su propuesta. Esta solo es una ilustración que yo quería aprovechar de nuestras propias series de libros que tratan estos temas, y Euridice en otro. Son libros que se encuadernan invertidos, libros ilustrados, uno siempre versa más sobre música y el otro más sobre lenguaje, que se encuadernan invertidos. En la página web se pueden ver, por el tema que estamos tratando hoy aquí, el del significado de música que se ve en este. Estos son amusias y afasias y bueno, un poco de publicidad tampoco me viene mal. Pasamos a ver la de Susan Langer, que es la que ilustra la foto del cartel de la conferencia. Es un poco posterior. Susan Langer escribió su famoso libro Filosofía en una nueva clave. El problema era el mismo para todos, para Cook, para Langer, para Schenker y otros. El problema era que en lingüística y en otro tipo de códigos matemáticos pues están los expertos, se conocen bien las gramáticas y las reglas y ahí pues ahí estás. Pero todo aquello que iba más allá del lenguaje, por ejemplo todo el arte, la poesía, la danza, la música, toda esa esfera que no se podía describir con cosas precisas como un mecano, eso ¿cómo lo tratamos? Pues Langer intentó, como Cook y como otros, habló, que duda cabe, de sistemas simbólicos. Decía, como los románticos, que la esencia de los humanos era procesar símbolos y que al fin y al cabo todo lo que maneja mi mente son representaciones que no son cosas tampoco. Y por ejemplo, el arte, la religión, la ciencia, el mito, las leyendas, estas cosas que he citado antes, que estudia la antropología, bueno, a veces confluyen varias disciplinas para separar allí las cosas, pero son dominios diferentes, digámoslo así. El terreno de las leyendas o del mito no es la música y no es la pintura, y las tradiciones orales que veníamos contando los unos a otros, Dios sabe desde cuándo tampoco. Lo que pasa es que Susan Langer hizo sus estudios a mitad de siglo. En esos tiempos pues no sabíamos lo mismo que ahora, pero ella intentó observar, por aquí no, aquí nos toca, las pautas de lo que llamamos actividad simbólica. Por ejemplo, los experimentos con chimpancés que he citado antes, lingüísticos, en comillas, esto en su época no se sabía nada. De hecho, lo que intentaba observar a más de un romántico que intentó hacer estas cosas en su tiempo, pues le pasó como a Berlioz, que lo tildaron de ¿a dónde vas tú, chalao? Los monos, es imposible que los monos, sin embargo, ciertos monos tienen función simbólica. Incluso Washington en una ocasión, eso está grabado por sus propios cuidadores. Había perdido una cría y con los gestos le dijo a la criadora dolor, 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 no decía nada, dolor, y otras cosas que no puedo citar. Bueno, Langer intentó rastrear lo que podríamos llamar actividad simbólica en otras criaturas que no fueran humanos, y también en los humanos cuando somos pequeñitos, que es cuando el programa se está montando, y ahí a veces se ven las piezas que asoma una por aquí como un gran mecano. Eso sí, hizo también su propuesta de qué podía significar la música. En esencia, lo que vino a decir Langer es que la forma de comunicar que tenía la música era algo así como un símbolo aparente o figurado, pero no tal cual. Quiero decir, yo con la pintura sí que veo las cosas, y si pongo una forma aunque no corresponda, el que la está viendo la ve. Pero con música, si yo no pongo texto o hay ciertas convenciones, todo tiene que ser figurado, simbólico, digámoslo así, un símbolo sobre un símbolo. Es decir, que la música puede ejemplificar muchas cosas, pero no de un modo literal como aparece en un cuadro o como yo lo puedo hacer con mis palabras. Bueno, observó diferentes dominios: pintura, escultura, danza, matemática. Todos son códigos simbólicos diferentes, como hemos intentado aclarar al principio de la charla. Sus conclusiones al final lo que vienen a decir es que la música sí que tiene un significado. Hablamos de música sin texto, sí. Un significado que es intraducible y que está desprovisto de un vocabulario. Es decir, un compositor puede elegir un conjunto de sonidos para una cosa y otro. Los dos están refiriéndose a lo mismo, pero realmente la música como tal no tiene un significado como yo lo pueda predicar del lenguaje, sino que ella misma ya es de por sí un símbolo. Es decir, que puede representar las cosas, pero
Pues eso, es como una convención, en esto se basa el arte. El arte es fundamentalmente diferente de la ciencia por eso. Yo con la ciencia puedo reproducir las cosas una y otra vez, es decir, pero el arte se basa precisamente en lo contrario. Es decir, que no posee un significado asignado de antemano, pero que aún así la música expresa cosas, claro. ¿Y qué cosas expresa? Pues las que sean, pero de forma simbólica. Lo que vino a decir Langer es que esa información que obtenemos, músicos y no músicos, cuando escuchamos música, no son los sentimientos, es decir, la música no transmitiría solo emociones, como parece decir Cook, o como dijeron los ilustrados u otros que dicen que la música es el lenguaje de las emociones, pero la música puede expresar más cosas, sino que el efecto que nos hace es porque funciona igual que funcionan las emociones, o algo así. Esto se parece a las famosas teorías de los pitagóricos griegos. Los pitagóricos griegos decían que las leyes de la división de las cuerdas, octavas, quintas, por los intervalos famosos, eran las mismas leyes que de la psique, que ellos decían. Y de ese modo explicaban el hecho de que los humanos, siempre que escuchamos música, no cualquier música, pero oye, tú te paras. Decían que había una identidad, los pitagóricos, entre la que hoy diríamos armonía y las leyes de la mente, fueren las que fueren. Lo que vino a decir Langer es que la música tiene ese efecto y parece comunicarnos tantas cosas, no porque transmita los sentimientos tal cual los quiere expresar el compositor o no, sino porque lo que transmite es la forma como esos sentimientos, esas ideas se mueven en nuestras cabezas. Vamos. De modo que, claro que es expresiva, claro que tiene significado, lo que pasa es que el significado no es traducible y por supuesto no hay un vocabulario como pretendía encontrarlo Cook. Si nos vamos a una época concreta, esto sí se puede aislar. Hay un vocabulario o algo parecido, barroco y uno más romántico. Nos podemos acercar un poco más al asunto, pero claro, cuando consideramos la música en su totalidad, el problema se multiplica. Es decir, estamos en el mismo problema. Si la música, como cualquier arte, es un tipo de lenguaje, como lo son los otros, entonces la armonía, ¿qué significa? La armonía occidental. Las leyes que a mí me dicen, no es que tenga que meter séptima necesariamente, pero todo no lo puedo meter. Puedo meter séptima y algunos más, pero todos los que quieran no. Sí que puedo, pero, es decir, esas leyes tonales son múltiplos unos de otros. ¿Qué significa eso? Si intentamos escribir ahí el significado, sería como decir que el significado de lo que yo estoy, es lo mismo de antes, el significado de lo que estoy diciendo está en el hecho de que pongo primero el sujeto, después el verbo y después el objeto, y el significado no está ahí. El significado, las reglas son útiles para limitar las cosas, para no perdernos en un mar de expresiones y significados y ir a lo que queremos, pero las reglas no son el mensaje. En esencia pasa más de lo mismo. Langer parece aceptar o dar por supuesto que las leyes de la armonía, que claro que son naturales, ¿no? Están ahí, la jerarquía tonal está ahí, y octava atrae quinta, atrae octava, perdón, cualquier nota atrae su quinta descendente, y así. Esas cosas están ahí y no se pueden evitar. Pero eso no significa que es lo que determina el significado. Lo que determina el significado parece ser más bien la elección que cada cultura, que cada periodo, o que cada grupo de gente hace de esas cosas. De modo que estamos en lo mismo. La muestra, ella no es que esté seleccionada, de hecho ella no aplicó, no hizo todo este tipo de análisis exhaustivos en obras de música, etc., ni tampoco se aplicó a test y experimentos psicológicos, aunque hay trabajos por ahí sobre el tema, pero estamos en el mismo asunto. Aquí tenemos un romántico más que resume, también vive en el siglo XX, pero es lo mismo, nace en el mundo que hemos presentado al principio, son los famosos positivistas, y habla de las mismas cosas que hablaron los románticos. Es decir, lo que nos hace humanos, en efecto, sapiens, que no están aquí, aunque estos probablemente ya tenían rudimentos de estas cosas, es la capacidad de transformar simbólicamente cualquier cosa, hacer colecciones de cuadros, de sonidos, de letras o de lo que fuera, para curar, para la memoria de las tradiciones, en fin, para construir. Hombre, si se te caen las casas y se muere la gente, eso no es. Y todo lo que sabemos
no se puede aprender en el curso de una generación, forma ya parte de una especie de paquete de la especie. Es decir, que la capacidad más genuina o más precisa o más palpable de eso, en efecto, es el lenguaje hablado, pero hay otras muchas esferas o regiones de la mente, de la actividad que hacemos los humanos, que no se pueden explicar solo por eso. El problema del arte es un problema que sigue abierto. Unos, como los románticos, esto decían que era una especie de catarsis o algo así. Otros dicen que su origen es una función ritual. Cuando andábamos en tiempos de la consagración de la primavera, es decir, un origen religioso para lo que hoy llamamos estética o arte, y no está claro. Estos son los neopositivistas, que fueron una parte importante de los últimos románticos, y tiene que ver con lo que hemos intentado mostrar antes, es decir, que los sentidos pueden percibir muchas cosas. Los ojos, la luz, las formas, los oídos, los sentidos, el gusto, cada sentido percibe pero hay una región muy grande del mundo que Wittgenstein, que es él, llamó lo inefable, y los románticos dividían el mundo así. Lo que yo puedo percibir con mis sentidos, eso es lo positivo. Por eso se llaman positivistas. Todavía hablamos así. Sé positivamente que es ¿por qué? Porque estaba allí, o porque lo he visto en una foto que no está trucada. Es decir, todo lo que se puede percibir, aunque yo utilice instrumentos como un telescopio, da igual, eso es positivo. Yo lo veo y también, y tú también, todos podemos ver lo mismo. Mientras que cosas como el inconsciente, la locura, el arte, los sueños y un sinfín de cosas, o la inmensidad de los elementos, el océano, todo lo que no puede controlar la mente humana porque es inabarcable, o bien hacia adentro, todo eso lo llamaron lo inefable. Está por aquí en algún sitio, aquí está. La terminología es de Wittgenstein, o sea, él fue quien acuñó estas dos palabras, que resumieron cómo veían el mundo los románticos, y después sus herederos, que somos nosotros. Lo que puedo percibir con los sentidos lo plasmo en códigos, y lo que no, al arte. Y en el arte, pues la música, cuanto más abstracta, es decir, cuanto menos concreto y preciso el significado, sin letras, etcétera, mejor. Pues no enredaré aquí con estas cosas, pero los positivistas, que vivieron en torno también a las primeras vanguardias de 1870 en adelante, solo vivió 60 años. Wittgenstein, por ejemplo, en análisis lingüístico, en teoría del lenguaje y en filosofía también, fue un personaje muy crítico para este tipo de cosas que estamos intentando averiguar aquí. ¿Qué es un sistema simbólico? ¿Cuánto puede abarcar? Y hasta qué punto las reglas que tienen unos sistemas simbólicos y otros, sean artísticos o no, ahora da igual, son comunes, pues podemos encontrar regularidades. Es decir, Langer no está de acuerdo con todo lo que dicen los positivistas y otros más, sino que afirma que ni el lenguaje normal, ni el lenguaje científico, tampoco de ninguna disciplina, ni otros tipos de códigos parecidos, agotan, pero para nada, ni en una medida, vamos, ni siquiera en la mitad, todo lo que la mente simbólica humana es capaz de hacer. Él es Freud, subiendo al avión en 1936, creo que es. Freud también vivió bastante, hasta hay documentales en YouTube filmados donde él habla y se le entrevista, y aquí está la fuente, en Fubini, si no me preguntan, y otros autores traducidos al castellano. Todo esto que hay aquí se puede leer casi tal cual como está.